Buenas tardes. Vengáis en buena hora. Estoy salido de estar hoy en UCLA y de que nos topemos aquí en juntos en este evenimiento. En primero y antes que todo, me agradaría reingraciar a UCL Latino y también quiero profitar para reingraciar a Beni Aguado por su ayuda infatigable y confiable ambesándome los poquiticos verbos que conozco en esta lengua. Esta es, sin duda, una buena ocasión para difusar nuestros labores y compartirlos con la comunidad. Ahora, el sujeto de mi presentación es qué relación desvelopa el Estado español verso la comunidad sefardí y cómo hace esto traverso la lengua, traverso el llamado judeo-español. Ahora, ¿cómo voy a explicar esto? Voy a mostrar documentos de jornales y libros, así que de instituciones españolas, y vamos a pensar, si queréis juntos, cómo se representa el judeo español en estos manaderos, en estos textos. Tenéis aquí en el ecrán estos documentos ordenados en el tiempo. En primero, el texto de Aznar. Voy a meldar cada texto en su lengua de origen. Entonces el texto que sigue lo voy a meldar en español moderno. Estas son las palabras que dijo Aznar. El director del Instituto Cervantes ha expuesto nuestros propósitos: conocimiento del español, el cuidado del judeo-español clásico, de lo que los sefardíes representan. Mi amigo, el ministro, me decía que su madre habla literalmente la lengua de Cervantes. El que nuestra familia iberoamericana sepa que esta casa es su casa también, y el que pueda existir una acción conjunta de acercamiento entre lo que es el mundo hispano, el mundo español e Israel. Aquí topamos a lo manco dos expresiones interesantes que cale destacar. En primero, el cudio del judeo-español clásico, y segundo, la lengua de Cervantes. Ahora, ¿cuál quiere decir judeo-español clásico? ¿Cuál quiere decir judeo-español? El llamado judeo-español no se formó en España, por dos razones. En primero, España no existía como Estado político. 1492 es solamente el empecillo de un proceso complicado, longo, que dura fin al siglo XVIII, con los decretos de nueva planta de Felipe V. De otra banda, el llamado judeo-español se formó en la diáspora en base de las diferentes variedades lingüísticas de los judíos que fueron expulsados de la península ibérica. Aquellas variedades lingüísticas eran lo que ogaño, no antaño ama ogaño, conocemos como portugués, gallego, aragonés, catalán, castellano, etc. Ama esta no es una distinción de la época, ma una distinción moderna. En curto, cuando los judíos fueron expulsados de la península, ni España ni el español existían en su forma moderna, ni lo que llamamos modernidad. Segundo, el lingüista judío Joseph Fishman dice en su obra que cualquier nombre de variedad lingüística con el prefijo judeo y el adjetivo de un cierto estado moderno, por ejemplo, judío español, judío francés, judío italiano, significa que ese idioma es simplemente una forma rara de la lengua moderna, por ejemplo, español, francés, italiano. Ama el problema es que del punto de vista histórico y lingüístico no existe un rapporto directo entre el español moderno y el idioma sefardí. El idioma sefardí no viene del español moderno. Ama el español moderno viene del idioma sefardí. ¿De qué? Ninguna persona habla el español. Lo que una persona de Ecuador o de España o de Argentina habla son variedades lingüísticas locales y es en base de estas variedades que se crea y institucionaliza después del siglo XVII el artificio del español. Real Academia de la Lengua, Instituto Cervantes, libros de texto de español con los que empezamos a nuestros elevos, etc. Por tanto, no cale hablar de judeo-español, ni de español, ni de españolit, del punto de vista del archivo histórico, institucional y lingüístico. Entonces, ¿de qué hablar del cudio del judeo-español clásico?
quiere decir adoptar un punto de vista paternalista sobre una cosa que solo existe del punto de vista de cómo el Estado español imagina desde el nacionalismo español la lengua de la comunidad sefardí, no del punto de vista de cómo es este idioma en base del archivo lingüístico o histórico. La lengua de Cervantes. ¿Qué quiere decir la lengua de Cervantes? Existen dos posibilidades. En primer lugar, la lengua de Cervantes significa literalmente la lengua que hablaba Cervantes, es decir, la lengua que se hablaba en lo que hogaño es España entre 1547, cuando nació Cervantes, y 1616, cuando murió Cervantes. Gane de bueno tenga. Esto no es el judío español de ahora. Primero, porque los judíos ya habían sido expulsados en 1492, más de un siglo antes que Cervantes escribiera el Quijote. Segundo, porque la distinción lengua-dialecto nace en el siglo XX. Lo que sigue aquí es una citación del lingüista José del Valle en su obra Historia Política del Español, donde escribe sobre el nacimiento del programa LPP, Linguistic Planning and Policy, después de la Segunda Guerra Mundial, con el buto de reordenar políticamente, desde el gobierno, la pluralidad cultural de los estados que sobrevivieron esta guerra. LPP, Linguistic Planning and Policy, became a form of social engineering and engaged in the creation of a technical vocabulary of its own, bilingualism, diglossia, standardization, dialect, language, and in the identification of domains suitable to specific forms of linguistic intervention, schools, government, media. Por tanto, la distinción lengua y dialecto es una distinción contemporánea del siglo XX. En desparte de esto, y demás de esto, la expresión lengua de Cervantes ya puede significar por metonimia la lengua española, el español. El llamado judío español, como ya expliqué, no puede reducirse al español moderno, ni del punto de vista histórico, ni del punto de vista lingüístico, ni del punto de vista político institucional. Dunque, ni es justa la definición que vimos ahora, ni es justa la definición que ofrece la RAE del llamado judío español. La RAE dice, judío español, perteneciente o relativo al judío español, variedad del español. Ya expliqué que no cale describir la lengua sefardí como perteneciendo al judío español o como variedad del español moderno. Y además, si el llamado judío español es una variedad del español, esto quiere decir que el español se escribe en rashi, en cirílico, en solitreo y otros muchos alfabetos. Además, según la RAE, el español solamente se escribe en el alfabeto latino. Ahora tenemos un texto, un documento de Manuel Alvar, de la Real Academia de la Historia. Este texto está originalmente en español moderno. Entonces voy a meldarlo en español moderno. Un pueblo nuestro ha sido fiel a su propia tradición. Y eso que para él lo fácil sería renunciar y adaptarse. Sin embargo, lengua, cantos, costumbres, entre ellos, dan lección de fidelidad. Todavía hoy, cuando las sirenas conturban en todas partes los sentidos y adormecen a los recuerdos, aún hoy, cuando las viejas banderas se arrían y los mástiles navegan socaireros con el temor de que se identifiquen sus enseñas. Judíos españoles, pueblo nuestro que nos da constancia en la fidelidad y nos muestra caminos que nos hicieron ser y gracias a los cuales, aunque nos lo nieguen, somos. En particular, quiero notar aquí que el rapporto entre lengua sefardí y fidelidad, según se explica en el texto, implica la siguiente tesa. El idioma que hablaban los judíos antes de la expulsión, que no existe como idioma único, sino que lo que afitaba es que cada uno hablaba la variedad lingüística de su región, sale de España, según Manuel Alvar,
España ni existe en esa época, se entesa en la diáspora y ahora, 5 siglos después, tornó a España como la jalis lingua que hablaban los judíos en el tiempo de la expulsión. Si tornó a España como la jalis lingua que hablaban los judíos, ¿de qué estamos usando la palabra jalis, que es turca? ¿Será que tornó con la mezclatina de verbos y mismo de algunos aspectos gramaticales de los países donde aquellos judíos y sus descendientes moraron durante 5 siglos? Después tenemos también textos, haberes, con metáforas de la natura. Por ejemplo, tenemos este haber en un journal español, en español moderno, que dice: el ladino se recupera del coma. Esto en judío español sería: el ladino desperta del coma. Ladino awakes from the coma. Existe la costumbre de describir las lenguas con metáforas de la natura. Según estas metáforas, las lenguas nacen, evolucionan, mueren, están agonizando, pueden revivir, revitalizarse, etc. El problema que afecta con este uso de la lengua es que en verdad las lenguas no son seres vivos, un sistema de comunicación que tiene influencias e intereses económicos, políticos y sociales detrás. Estas influencias y intereses entran en nuestro tino cuando usamos metáforas de la natura para describirlos. Si el llamado judío español está hoy en agonía, no es achaques de un proceso de evolución natural, achaques de las expulsiones, las persecuciones y la Shoah que sufrieron los judíos durante los últimos 5 siglos. Esta es la causa y no existe nada natural en esta causa. Estas expulsiones, estas persecuciones, esta Shoah, no son accidentes. Son procesos históricos con motivos o razones, no justificaciones, motivos o razones políticas, económicas, etc. Lo que hacemos cuando describimos la lengua con metáforas de la natura es tapar toda esta historia de injusticia. Para escapar, en el octavo número de Aquí Jerusalén, topí el texto de la ley para la concesión de la nacionalidad española a los sefaradíes. Para la condición de sefaradí se deberá someter en despartes de un certificado firmado por el presidente de la Comisión Permanente de la Federación de Comunidades Judías de España, un certificado firmado por el presidente o cargo análogo de la comunidad judía de la zona de residencia o ciudad natal del interesado, etcétera, etcétera. Y además de esto, se deberá someter una prueba que confirme un conocimiento básico de la lengua española y una prueba en la cual se evaluará sus conocimientos de la Constitución española y de la realidad social y cultural de España. Esto no se aplicará a los menores de 18 años y a las personas con capacidad modificada judicialmente. Igualmente no tendrán que someterse al examen de lengua los solicitantes súbditos de países o territorios donde el español es la lengua oficial. En particular quiero notar aquí un aspecto. Si el llamado judío español es español, una variedad del español, como dice la RAE, ¿de qué hacer un examen de español para obtener la nacionalidad, si ya los sefardíes hablan un cierto tipo de español? Mi respuesta es la siguiente. De una banda, hay un fuerte interés económico en hacer esta prueba. La razón son las paras que cuesta hacer el examen. De otra banda, es un intento de reducir el idioma sefardí al español moderno. Mi conclusión es la siguiente. El idioma sefardí es el resultado de muchos procesos sociales, culturales, económicos y políticos. Estos procesos fueron graduales, vagarentos, continuos, transversales, internacionales y interestatales. Por esta razón, solo del punto de vista del nacionalismo español contemporáneo, como ideología neocolonial, cabe reducir este idioma a una cuestión de judío español
dialecto del español, tesoro de fidelidad a España, lengua de Cervantes o lengua que ya se va a morir. Ama este punto de vista, el del nacionalismo español, es muy periculoso, por mor de que esta misma posición ideológica es la que sirvió de ayuda para expulsar en masa a los judíos a la fin del siglo XV. Reproducir esta posición significa contribuir a la discriminación del pueblo sefardí, porque como dijo el filósofo judío Walter Benjamin, si hoy estamos aquí fiestando el ladino, es porque todo documento de cultura es también, a su vez, un documento de barbarie. Sanos y saludosos que me quedéis todos. Merci mucho.